Hola, muy buenas gente. Mi nombre es CJ, Juan Marcos, y este es mi video portafolio para la materia de programación 4. En este video, voy a comentarles un poco de mi experiencia en el mundo de la programación, desde la programación 1 hasta la programación 4. Quise hacer este video de una forma diferente que mostrando mi cara y usando mi voz, así que utilice una de mis más grandes pasiones, el mundo de los videojuegos. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con el video. No. Rayos. Lo siento, había olvidado que estaba encima de un edificio, pero no se preocupen, estoy bien, solo ha sido una pequeña explosión y de todas formas ya llegaron los bomberos. Bueno ya, dejémonos de payasadas y comencemos el video de una buena vez. Creo que una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer es el hecho de ser objetivo al hablar de las fortalezas de uno mismo como persona, o en este caso como estudiante, pero hay dos cosas que creo que son las que más destacan en mi persona. El primer aspecto que considero que forma parte de mis fortalezas de manera personal es mi forma de analizar y comprender las cosas que me rodean. En la programación es necesario saber analizar un problema para poder empezar a programar, y considero que soy alguien que analiza todos los ángulos posibles de las cosas, además de que soy muy observador y muy crítico en muchos aspectos de la vida cotidiana. La segunda de mis características que considero mis fortalezas a manera de persona y como estudiante es la responsabilidad. Trato que las cosas que yo hago se hagan de la mejor manera para que lo que se me pida se cumpla, en el momento que se pida, sin tener excusas de que no pude hacerlo o que se me olvidó. Trato de cumplir con mis responsabilidades al pie de la letra para así poder dar una buena imagen de mi persona, lo cual es algo muy importante en el ámbito laboral hoy en día. Una de las dos cosas de las que voy a hablarles en este video es un elemento muy importante en la programación y que a mí me ha llamado más la atención, es la teoría de la complejidad computacional. Esta es una rama de la teoría de la computación que se centra en la clasificación de los problemas computacionales de acuerdo a su dificultad inherente, y en la relación entre dichas clases de complejidad. Uno de los fines de la teoría de la complejidad computacional es determinar los límites prácticos de qué es lo que se puede hacer en una computadora y qué no. En palabras más sencillas, esta teoría nos ayuda a determinar qué tan eficiente o no puede llegar a ser la resolución de un problema en particular, partiendo del tiempo que la computadora se tarda en compilar dicha solución, además de los recursos computacionales que se van a utilizar para resolver el problema. Una cuestión importante es que la computadora pueda ahorrar la mayor cantidad de memoria posible y así no se esfuerce demasiado, que es donde entra en juego la recursividad a la hora de programar y la complejidad de los algoritmos diseñados para cada problema. Podemos observar un ejemplo de ahorro de memoria en este caso. Si nos introducimos dentro de la barbería y hacemos como que nos vamos a cortar el pelo no pasa nada, pero si traspasamos la pared podremos observar que se encuentra una estructura separada de las demás. Este es un garaje que se usa para modificar autos, pero ha sido programado de tal forma que solo se pueda acceder a él cuando se realice una modificación de auto y no necesariamente está presente todo el tiempo, para ahorrar memoria. El proceso de generar la estructura se aísla para que no sea necesario cargarla en todo momento, sino que solo cuando se necesita. Finalmente, la segunda cosa de la que les quería hablar, y la que yo considero que es lo que más trabajo me ha costado entender en todas las materias de programación que he cursado, ha sido el tema de los árboles binarios. En ciencias de la computación, un árbol binario es una estructura de datos en la cual cada nodo puede tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. No pueden tener más de dos hijos, de ahí el nombre binario. Si algún hijo tiene como referencia a null, es decir que no almacena ningún dato, entonces este es llamado un nodo externo. En el caso contrario el hijo es llamado un nodo interno. Un árbol binario es un árbol en el que ningún nodo puede tener más de dos subárboles. En un árbol binario cada nodo puede tener 0, 1 o 2 hijos, subárboles. Se conoce el nodo de la izquierda como hijo izquierdo y el nodo de la derecha como hijo derecho. Existen tipos de árboles binarios que suelen usarse para fines específicos, como árbol binario de búsqueda y árbol de Fibonacci. Usos comunes de los árboles binarios son los árboles binarios de búsqueda, los montículos binarios y codificación de Hoffman.
Viéndolo desde ese punto de vista, los árboles binarios son recursos que se pueden utilizar a diario, ya que son una forma bastante eficiente de guardar los datos de forma que sean más fáciles de encontrar, a diferencia de otras estructuras de datos como lo son los heaps, las colas y las pilas. Un ejemplo de esto es lo que les puedo mostrar dentro de este juego. Ya se habrán dado cuenta que he abierto este menú en un par de ocasiones en este video, pues es porque este menú se llama menú de trampas. En este menú puedo acceder a los datos básicos para realizar acciones rápidas dentro del sistema sin necesidad de meter códigos. Por ejemplo, se puede parar el tiempo o cambiarlo, además de que se pueden generar cualquier tipo de vehículo que juegue parte del código del juego. También se pueden hacer acciones como sacar una mochila cohete, modificar el tráfico, el clima, entre otras cosas más. Este menú fácilmente puede asociarse a un árbol binario, aunque cada opción del menú no posee solamente dos opciones de respuesta tal como pasa con los árboles binarios, pero forma parte del comienzo de la teoría de árboles binarios, que luego conllevará al estudio de los grafos, pero esa ya es otra historia. Cada una de las opciones del menú podría interpretarse como los nodos principales del árbol del menú, y las opciones dentro de ellas serían sus hijos, los cuales, debido a que están agrupados en orden, es más fácil encontrar lo que uno busca. Ahora sí, voy a hablar de algo que a la mayoría le cuesta admitir: los aspectos débiles o aspectos a mejorar. Primeramente, debo fortalecer mi lógica de programación. Anteriormente les hablé de una de mis fortalezas: mi capacidad de analizar las cosas. El problema es que, a pesar de que puedo interpretar lo que se necesita para resolver el problema que se me plantea en cualquier momento, he de decir que a mí me cuesta mucho poder plasmar mis ideas y mi lógica en forma de código. La verdad no sé a qué se debe dicho problema, pero debo ser sincero, me toma mucho tiempo poder siquiera empezar a implementar una solución. Quizás debe ser por el segundo aspecto que debo mejorar, el cual es que debo volver y repasar muchos conceptos, ideas y pilares de la programación que no me quedaron muy claros o que quizás sería bueno revisarlos nuevamente y así forjarme una idea más firme de su funcionamiento. Mediante uno va avanzando en el mundo informático, al igual que en otros aspectos, uno aprende muchas cosas útiles, pero que las aplicamos de una manera muy liviana o tácita. Eso quiere decir que observamos el concepto y lo aplicamos de la misma manera que se nos fue enseñado, pero al final de cuentas no sabemos realmente para qué funciona o qué hacer si la situación que se nos presente cambia en un ligero aspecto, lo cual nos confunde y nos hace tomar la decisión equivocada en cuanto a la solución. Hoy en día, en pleno siglo XXI, somos parte de la generación de la información. Existen muchos medios en los cuales podemos comunicarnos y el conocimiento está al alcance de la gran mayoría de la población mundial por medio de la Internet, por lo que las herramientas que nos ayudan a mejorar como programadores son muy variadas, además de que son muy accesibles y de forma gratuita, en la mayoría de los casos. Uno de los recursos que a mí me ha servido de mucho en todos estos años ha sido el sitio de Microsoft, Microsoft Development Network. Esta página está totalmente dedicada al área de desarrollo, ya sea en programación o en cualquier otra área que tenga que ver con Net Framework, recordando que nosotros programamos en C#, que es parte de esta plataforma. En el caso de que alguien programe en otro lenguaje que no sea ese, hay diversas páginas web que ofrecen ayuda con códigos, como por ejemplo tutorialesprogramacionya.com, o si tú puedes hablar inglés, también está una página llamada stackoverflow.com que está en inglés y que tiene una inmensa cantidad de foros dedicados a ayudar a gente con sus códigos. Y finalmente, pero no menos importante, los famosos tutoriales de YouTube en los cuales se nos guía paso a paso para realizar un determinado problema e incluso, existen muchos cursos gratis de programación en YouTube, ya sean básicos o intermedios, donde un programador nos explica en una sección de varios vídeos cómo funcionan las estructuras, las clases, entre muchas otras cosas. Y bueno, eso ha sido todo por el video. Debo decirles que el mundo de la programación es un campo muy extenso. He conocido muchas personas que aún son estudiantes, y también gente que ya se han graduado, gente que tienen maestrías y doctorados en la computación, y todos hemos llegado a una misma conclusión, y es que en el mundo de la programación nunca se deja de aprender, y sobre todo, nadie piensa igual que los demás, cada persona tiene su propia forma de resolver los problemas, lo que nos da un número incalculable de soluciones.
Estos 2 años en los que me he metido de lleno con programación he aprendido muchas cosas, así como una nueva forma de ver el mundo, de ver las situaciones que nos rodean y hallar una solución lógica y óptima de las cosas. Han habido muchos momentos donde uno parece que ha tocado fondo, que no encuentra la forma de encarar un problema que se presenta, de cómo empezar a programar la solución, pero la verdad es que siempre hay una solución para todo, es cuestión de dejar que nuestra mente no se vea encerrada en una caja, sino dejar surgir nuestra imaginación y, sobre todo, buscar nuestras propias soluciones y no hacer lo que los demás hacen, además de no rendirse, así como los problemas de la vida real. Muchas gracias y hasta luego.